En este vídeo vamos a seguir hablando de cómo las derivadas, ¿vale?, nos pueden ayudar a acercarnos al concepto de algunos fenómenos físicos y en particular de cómo nos pueden ayudar las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Entonces nada, podemos empezar con lo que teníamos antes, ¿vale? Y fijarnos en una cosa. Por ejemplo, la velocidad hemos dicho que era la derivada del espacio respecto a cómo cambia el tiempo. Teníamos que la aceleración era cómo cambiaba la velocidad cuando transcurría también el tiempo. Y antes hemos visto en el vídeo anterior que la fuerza era el cambio en la cantidad de movimiento cuando transcurría el tiempo, ¿vale? En todos estos casos, si hiciéramos la gráfica, veríamos que, bueno, en este de aquí tenemos el espacio en el eje Y y tenemos el tiempo en el eje X. Aquí ocurre lo mismo, pero tenemos la velocidad y el tiempo, y aquí tendríamos la cantidad de movimiento P con el tiempo. En los tres casos vemos que lo que yo obtenga por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, sobre el eje X, depende de cómo me mueva sobre el eje X. Es decir, que en este caso el espacio depende exclusivamente de cómo vaya aumentando en el tiempo. La velocidad también depende nada más que del tiempo, y aquí la cantidad de movimiento también depende nada más que del tiempo, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos aquí. X depende del tiempo, velocidad depende del tiempo y la cantidad de movimiento depende del tiempo. Es decir, que estamos con una serie de variables, como es el espacio, la velocidad y el tiempo, que dependen nada más que de una cosa. Esto normalmente se suele poner como, vale, mi gráfica, que yo podría decir que es Y, es igual a la función de una sola cosa, que como esa sola cosa está sobre el eje X, yo puedo decir que Y es función de X, ¿de acuerdo? Todos estos ejemplos son casos en los que un parámetro como el espacio, la velocidad o la cantidad de movimiento dependen nada más que de una cosa. Son gráficas de este tipo. Como veis, cuando una cosa depende nada más que de otra, ¿cuántos ejes necesito? Pues necesito dos ejes. Ahora, no siempre es así. Puede haber funciones, ¿vale? Voy a escribirla pues con Z, que dependen de el valor que tome X y el valor que tome Y. Es decir, esto es un número en tres dimensiones porque depende de algo que está en el eje X y de algo que está en el eje Y. Vamos a ver, yo qué sé, pongamos un ejemplo. Imaginémonos que Z es, yo qué sé, 2X más 3, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues vamos a dibujarlo. A ver. Vale, entonces este sería mi eje X, este sería mi eje Y y este sería mi eje Z. Porque yo quiero, esto es una decisión que uno toma. Vale, entonces yo qué sé, vamos a poner por ejemplo que X es 2 y que Y pues es 1. Muy bien, pues entonces esto sería 2 por 2, 4, más 3 por 1, que son 3, es decir, Z sería 7. Entonces nada, pues esto es muy sencillo. Si este es el eje X, este podría ser el punto 1, este podría ser el punto 2. Estamos aquí. Y ahora, este es el eje Y, entonces si este es el 1, este es el 2 y este es el 3, pues nos encontraríamos aquí. ¿Veis? Y igual a 3, X igual a 2. Ahora en nuestra función, en la que nos hemos inventado, hemos dicho que cuando sumamos eso, que cuando sumamos que X es 2 e Y es 3, que dentro de esta función son
van a producir el número 7, pero que cuando sumamos eso, así que nada, sumar es donde se cortan, vale, se cortan aquí. Bueno, cuando sumamos esto, lo que estamos diciendo es que z tiene que ser 7. O sea, si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues ahí z es 7, veríamos que nuestro punto z estaría en esta altura, ¿vale? Y claro, no estaría plano, estaría sobre el punto 2 del eje X, ¿de acuerdo? Estaría como saliendo de la pizarra hacia nosotros, ¿vale? Esto sería como un paralelogramo así dibujado. Este por aquí. Este por aquí. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos y este sería nuestro punto z. Entonces, como vemos, ¿vale? Una variable, en este caso z, puede depender de más de una cosa. O sea, el espacio aquí solo depende del tiempo, la velocidad solo del tiempo y la cantidad de movimiento solo del tiempo. Pero puede ser que haya ciertos parámetros que dependan de más cosas y entonces tenemos este tipo de gráficas. Ahora, si hiciéramos esto con muchos números, ¿de acuerdo? Pues nos íbamos a encontrar que un punto estaría ahí, a lo mejor otro aquí, otro aquí, otro aquí, y que entre todos nos formarían una superficie. Vamos a ver si lo podemos dibujar. Aquí, vale. Entre todos nos formarían una superficie, por ejemplo. A ver si me sale más o menos bien. Algo así. Algo así. Eso sería una superficie sobre, pues, nuestras 3 dimensiones. A ver. Ese por ahí. Este aquí, vale, y este aquí. Bien, ahora si entendemos de verdad qué es una derivada, podemos ver lo siguiente. De acuerdo, este es mi eje z, este es mi eje x y este es mi eje y. Ahora hemos quedado que una derivada es una pendiente, es un gradiente, es una razón de cambio, ¿vale? Es como cambia una variable, la que sea, el espacio, lo que sea, cuando avanzo en un determinado eje, que en estos de aquí pues es siempre sobre el eje x, pero ahora z depende de la dirección x y depende de la dirección y, así que yo puedo ver cómo z cambia en la dirección x o cómo z cambia en la dirección y. ¿Y qué significa esto realmente? Pues mirad, la dirección y es la dirección horizontal, así que cómo cambia mi superficie z en la dirección y es ver cómo es la pendiente de esta superficie en esta dirección horizontal, nada más, ¿veis? Entonces pues tendría aquí una pendiente, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, y esto sería derivar z, ¿vale? Cuando avanzo o cuando cambio mi posición en y, ¿sí? Pero fijaros que z hemos dicho que depende de y depende de x, así que yo también podría ver cómo cambia z cuando cambio en el eje x. El eje x es este de aquí. Entonces, para ver cómo cambia z cuando avanza x, yo tendría que ver, a ver si puedo hacerlo más o menos bien, tendría que ver la pendiente, ¿no? Cómo cambia esa superficie en esta dirección. Yo qué sé, de aquí saldríamos así. ¿Veis?
esas pendientes, que aquí es negativa, aquí parece que es nula y ahí empezaría otra vez como a subir, esa sería hacer la derivada, sería ver cómo cambia z, esto es ver cómo cambia z cuando cambio, ¿vale? En el eje X, ¿veis? Pero claro, no, ahora no tiene sentido decir, la derivada de z es tal. No, la derivada de z no, tendrá que ser la derivada de z respecto a qué dirección, ¿vale? Y la derivada, si la queremos llamar total, pues sería en este caso cómo cambia z respecto al eje y cómo cambia z respecto al eje x. Entonces, en este caso, como z depende de dos cosas y podemos ver que yo puedo ver su cambio en una dirección y en otro, a esto lo vamos a llamar derivadas parciales. ¿Por qué? Porque z, ¿vale? Si derivo z o si veo cómo cambia z respecto al cambio del eje y, tengo que decir que es parcial porque esto no es una derivada total, es decir, esto no es el cambio de z de forma absoluta, esto es solo el cambio de z en esa dirección, así que es algo parcial, ya está. Y si quiero ver cómo cambia z en la dirección x, también es algo parcial, porque como z también puede cambiar en la dirección y, hablar del cambio de z sobre x tiene que ser pues algo parcial. Por lo tanto, cuando tenemos una función como z que depende de más de una variable, pues ver sus derivadas es ver cómo cambia esa superficie en distintas direcciones. Y como eso hay que hacerlo por separado, pues cada trocito se llama derivada parcial y se escriben con estas Ds como en cursiva. Sin embargo, aquí escribimos esto como si fuese una D en sentido absoluto porque x solo puede cambiar cuando cambia t, entonces decir la derivada de x respecto a la derivada del tiempo ya es el cambio total que puede tener x, porque no hay nada más que influya sobre x, ¿vale? Así que las derivadas parciales tienen que ver con eso, con que yo tengo una superficie, una geometría que depende más de una dirección y puedo ver las pendientes, puedo ver cómo cambia esa superficie en distintas direcciones. Además, no sé si os dais cuenta, pero en estos ejemplos el tiempo es como muy importante, ¿no? Todo cambia cuando el tiempo cambia. Pero fijaros que en este caso, si yo considero que estos son directamente espacios, ¿vale? Considerados en metros, todo está considerado en metros, estamos diciendo que esta función z, ¿de acuerdo? Cambia cuando varía la distancia, ¿vale? No cuando varía el tiempo, sino cuando varía la distancia. Hay algunos casos así, ahora veremos uno. Pero esta es la idea principal, ¿vale? Y como veis, llegamos a esto porque pensamos, no porque uno vea letras, ¿de acuerdo? O sea, z es una cosa que se utiliza generalmente cuando esa función depende de otras dos, entonces se utilizan las letras x y z, pero cuando yo veo z no quiere decir que esto vaya a tener derivadas parciales. Si yo me invento que z es igual a 4x, pues aquí z solo depende de x, entonces cuando yo escriba la derivada de z respecto a la derivada de x, no la pondré como si fuese algo parcial, porque es que z aquí solo depende de x. O sea, esto de z igual a f de x y es solo una forma matemática de expresar algo. Nosotros cuando estamos en física, pues a lo mejor, yo qué sé, pues si conocemos la fórmula de los gases ideales, ¿no? Esta es, bueno, esto es la temperatura con T mayúscula, pues la temperatura cambia si cambia la presión o si cambia el volumen. Así que la temperatura es una función de la presión y del volumen, ¿de acuerdo? Esta es la forma de pensarlo. Así que no tiene nada que ver con identificar z con 3 dimensiones. No. O sea, nosotros tenemos que ver de qué estamos hablando y luego ya decir, estamos en un caso como este, donde una función depende de dos cosas y entonces yo puedo averiguar cómo cambian distintas direcciones y voy a tener derivadas parciales escritas así, o estoy en una situación de estas donde algo solo cambia con un parámetro y entonces su cambio pues va a ser nada más que en una dirección y lo escribo de forma
de forma total. Y bueno, ¿cómo es que esto, por ejemplo, a mí me ha ayudado a entender algunas de las pues de los procesos en física? Pues fijaros, hay un caso que a mí me parece bastante complicado de entender, que es el caso del potencial, ¿no? Del potencial eléctrico. Yo creía al principio que, bueno, pues que leyendo y viendo vídeos podría entender pues el concepto, y pasó un tiempo y me di cuenta de que no. Entonces creí que a lo mejor acercándome y entendiendo muy bien las matemáticas, muy bien el cálculo, entendería el concepto. Y cuando entendí bien el cálculo, pues resultó que no llegaba tampoco a entender el concepto. Entonces este caso para mí fue bastante difícil, y bueno, y sigue siéndolo, dudo mucho que sepa yo perfectamente qué es el potencial eléctrico. Pero bueno, llegué o pude acercarme más a la idea de qué era esto, pues gracias a entender de verdad las derivadas. Y bueno, pues una idea que no podría haber llegado a ella solo pensando en mi rato libre a ver qué era el potencial. Entonces, bueno, pues como un ejemplo podemos ver esto, ¿vale? En el tripler te escriben, el campo eléctrico es la derivada negativa, ¿vale? Es decir, es cómo cambia el potencial, ¿de acuerdo? Con esto, que a ver si sabéis lo que es, DDR. Bueno, para empezar, antes de continuar, esto ahora no nos importa, ¿vale? Así que lo podemos ignorar. DDR significa cómo cambia esto con un radiovector, pero un radiovector, ¿de acuerdo? Es un vector en 3 dimensiones. Si esto es X, esto es Y y esto es Z, un radiovector puede ser una cosa así, pero esto puede estar tal vez en 3 dimensiones, ¿verdad? Como saliendo hacia afuera, y entonces pues va a tener una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. Así que decir que la derivada que el campo eléctrico es la derivada del potencial respecto a la derivada de este radiovector, en el fondo me están diciendo, esto es cómo cambia el potencial, ojo, en las direcciones que X, ¿vale? Que, bueno, si lo escribimos en vectores, pues nos gusta hablar de el vector Y. Esto significa unitario, ¿vale? Si se escribe solo una Y con una flecha, significa un vector en la dirección X. Y si se escribe el vector que sea con un sombrerito, pues es un vector unitario de longitud 1. Es decir, ¿cómo cambio X en qué dirección? Pues en la dirección Y. ¿Cómo cambio en el eje Y, que es pues la dirección J, ¿vale? Y cómo cambio en mi dirección Z, que puede estar, vamos, que viene dada por el vector unitario K. Por supuesto, estos vectores los he colocado yo así porque he querido, ¿vale? Esto es indiferente. Normalmente en el tripler te suelen poner aquí X, aquí te suelen poner Y, así que este es el vector J, y este suele ser el eje Z, así que este es el vector unitario K, ¿vale? Pero lo que quiero que veamos es que esta derivada que está escrita como de forma absoluta, en realidad depende de 3 direcciones. Así que si fuese más detallista, vería que cuando hablo del campo eléctrico, vaya, si el campo eléctrico es la derivada de algo en 3 direcciones distintas, esto quiere decir que el campo eléctrico va a tener 3 direcciones, o sea, que puede existir el campo eléctrico en la dirección X. ¿Y qué será el campo eléctrico en la dirección X? Pues va a ser cómo cambia el potencial, y claro, lo voy a escribir así ya, como una derivada parcial, cómo cambia el potencial cuando yo cambio, ¿verdad?, en mi eje X. Y todo esto, bueno, pues para indicar que está dado en la dirección del vector unitario Y. Y lo escribo como algo parcial porque el campo eléctrico total es la derivada respecto a esa dirección, pero también hay otras 2 direcciones. O sea, que aquí tendría el campo eléctrico en Y
como la derivada, bueno, aquí siempre hay un menos, pero ya os digo que esto ahora no nos interesa. ¿Cómo cambia el potencial? ¿En qué? Pues en la dirección y, que está dada en la dirección del vector unitario j. ¿Y cómo cambia el campo eléctrico en z? Va a ser como... O sea, el campo eléctrico en z va a ser cómo cambia el potencial en la dirección z, y esto en la dirección del vector unitario k. ¿Y por qué esto a mí me ayudó a entender un poco más el potencial o el campo eléctrico? Pues porque veréis, nosotros tenemos este ejemplo donde una cosa depende, ¿vale?, de nada más que de una variable que es el tiempo. Luego hemos visto otro caso donde teníamos, ¿verdad?, superficies como la que hemos dibujado antes, en donde la función dependía de dos parámetros. Pero fijaros aquí el potencial v ya no depende ni de 1 ni de 2, aquí depende de 3. Entonces, aunque yo me estaba dando cuenta de que no podía entender qué era el potencial y no podía acercarme mucho a la idea, al ver esto, pues ya sabes que ahora ya es todavía más difícil, porque si el potencial depende de tres cosas, lo que me están diciendo es, pues aquí va a haber un punto sobre x, aquí un punto sobre, sobre z, un punto sobre x y un punto sobre y, y todo esto me daría una imagen que yo no puedo pintar aquí, porque aquí solo tengo tres espacios, y la suma de todo esto me daría una imagen en un hiperespacio, en un espacio de 4 dimensiones, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo, aunque sea muy raro. Me están diciendo que yo obtengo un número que sale de la suma de cosas en tres direcciones, depende de esas tres direcciones. Así que pues al menos me di cuenta de que no podía entender mucho el potencial debido a esto, pero para mí ya fue un gran paso decir, es que encima es que esto está un poco alejado de lo que me puedo imaginar yo. Por otro lado, puedo ver que si me dicen que el campo eléctrico es cómo cambia v respecto a x, lo que me están diciendo es que, vamos a ver, cómo cambia v respecto a x, esta derivada es la pendiente. Anda, la pendiente, o sea que el campo eléctrico es una pendiente, el campo eléctrico es cómo cambia el potencial. Bueno, pues eso también me ayuda, porque ahora, aunque yo sé que no me puedo imaginar la superficie del potencial porque está en 4 dimensiones, pero entiendo o me acerco un poco más diciendo, o sea que si yo pudiera, que no puedo, pero si pudiera imaginarme el potencial como una superficie, pues el campo eléctrico en X sería cómo cambia esa superficie, ¿vale?, en el eje X. O sea que estoy viendo una pendiente, estoy viendo una inclinación del potencial. Es como si yo tuviera una superficie, eso, en 4 dimensiones del potencial, y esa pendiente fuese el campo eléctrico. Pues bueno, ya es un paso más que antes era directamente cero. Y además, al saber cómo funciona la derivada, pues me puedo acercar de una forma más natural o más sencilla a la explicación que da el Tipler, que como veréis pues es esta. Vamos a escribirla por aquí. Si yo ya sé que el campo eléctrico en cada dirección es esto, de lo que yo me puedo dar cuenta es que el campo eléctrico total, ¿qué va a ser? Pues el campo eléctrico total va a ser, insisto en que al menos da lo mismo, va a ser cómo cambia el potencial en la dirección X, y ya comprendo que lo escribo con derivadas parciales porque el potencial no depende solo de una dirección sino de 3, más cómo cambia, ¿verdad?, ese potencial, es decir, cómo es la pendiente de ese potencial cuando se produce un cambio, cuando varío pues mi posición en el eje Y, que está dada por el vector unitario J, más cómo cambia ese potencial en el eje Z, que está dado por el vector unitario K. ¿Veis? Una vez que he hecho esto, me doy cuenta de que, bueno, yo podría sacar de aquí un factor común, ¿no?, que es v, y podría reescribir esto como
menos, y ahora me quedaría aquí la expresión de la derivada parcial, del cambio parcial, de encontrar la pendiente en una dirección, y me quedaría esa expresión para las tres direcciones, ¿vale? Para la dirección X, para la dirección Y en J y... este V no lo queremos poner, solo quiero poner la derivada, porque justo V es el factor común que estoy sacando. La derivada en Z en la dirección K, y todo esto multiplicado por V, ¿de acuerdo? Y nada, ahora a esto de aquí le hemos puesto un nombre y hemos dicho que esto se llama operador nabla. Entonces resulta que cuando me escribe el tipler que el campo eléctrico es menos el operador nabla por el voltaje, pues yo soy un poquito más capaz de entender de qué se trata esto, pues dándome cuenta de que estos son las derivadas parciales, y al entender que una derivada parcial significa el cambio de algo en una dirección o en otra, o en una tercera dimensión que sería hacia arriba, como en este caso, ¿vale? O sea, puedo darme, pues, puedo comprender un poco más de qué me están hablando. Así que bueno, esto es lo que para mí es importante, o es más útil de las derivadas, ¿vale? No es hablar de que la velocidad es la derivada del espacio respecto al tiempo, porque esto es una cosa muy que experimentamos, así que es muy cotidiana. Esto también es muy cotidiano, así que no es una gran revolución. Esto ya es más raro y gracias a la derivada puedo entender algo, este está bien, pero por ejemplo esto otro pues ya se escapa bastante de mi imaginación y de todo. Y además en estas derivadas, que es todo respecto al tiempo, resulta que el campo eléctrico, como hemos hablado antes de que era la derivada total del voltaje respecto al vector posición R, ¿vale? Que es lo que hemos subdividido en distintas direcciones, lo que me están diciendo aquí es que el voltaje, ¿vale? El campo eléctrico, que cambia con la distancia. Y bueno, pues tiene sentido, ¿no? Una carga positiva parece que va a ser más intensa cerca que lejos. O sea, que parece que la distancia aquí es algo que debiese de haber. Esto sería el campo eléctrico, y el potencial pues parece, al escribirlo así, que también cambia con la distancia. Entonces pues tiene su sentido. Voy a borrar un momento por aquí. Y nada, ya está. Para mí las cosas importantes de la derivada es que nos hablan de cómo cambia algo, ¿vale? Nos informan de un cambio. Las derivadas también me ayudan con casos que no son intuitivos, y entonces yo no me imagino que una variable va a cambiar con la masa, pero al entender la derivada y al saber derivar encuentro pues cosas que no me eran intuitivas. Y la derivada para mí también me ofrece mucha información sobre el hecho de que bueno, puede cambiar respecto a una cosa, o hay parámetros que varían respecto a dos cosas o a tres. O sea que me doy cuenta de que una derivada es un cambio en una cierta dirección. O sea que la derivada tiene una dirección, y que me parece muy bien que cuando estemos tratando con ejemplos muy básicos como la velocidad y digamos la derivada del espacio respecto del tiempo, pues esto no nos aporte gran información, pero eso es solo porque esto, insisto, es muy cotidiano. Si yo no tuviera clara esta idea de direccionalidad de la derivada, pues cosas como el campo eléctrico y muchos otros procesos se quedarían súper alejados de mi comprensión, y daría igual que hiciera todos los problemas que quisiera bien sobre el potencial, porque la verdad es que no me enteraría de qué significa nada.